¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mono Estéreo. Como siempre es un placer con ustedes compartir este espacio musical. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Beto, muy bien. ¿Qué tal amigos monomaniáticos? Bienvenidos a este programa. Y déjenme les comento que hoy hablaremos de dos géneros musicales muy importantes, el rock mexicano y el hip hop. O sea que hoy vamos a escuchar canciones de bandas como La Maldita, como Cafeta y como Caifanes. Bandas que sin duda pusieron el rock nacional en el escenario no solo de este país, sino lo catapultaron a nivel internacional. Y no solo eso, para los amantes del hip hop, hoy hablaremos de un grupo musical muy importante, Cultura Universal, así como de una artista también importante, Kenny Arcana. Bueno, así que los invitamos a que no se despeguen de su televisor y sin más rodeos, ¡comenzamos! Yo nací en la Ciudad de México y tengo 34 años de edad. Estudié la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología y luego hice la maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. Saltó el movimiento zapatista, parte de eso marcó mi generación como estudiante de antropología. Decidí hacer una maestría en Sociología Política para especializarme un poquito en un tema concreto de la realidad. Pues yo creo que algo que caracteriza a los jóvenes y a mí era estar inconforme. Me molestaba entrar a clases, tenía conflicto cotidiano con los profesores que ocupaban la clase por no ocupar la oficina, pero la verdad es que como joven universitario en ese sentido pues era desmadroso. Me gustaba la guaracha y el rock, y a veces me gustaba leer a Marx y a veces a Habermas, pero creo que trataba de combinar un poquito mi gusto por el deporte, mi gusto por la literatura, mi necesidad de estudiar. Creo que la UMAR es así como la jaula de oro o la jaula de la melancolía. Hola, ¿qué tal Meneses? Bienvenido a Mono Estéreo. Hola. Como le habíamos comentado al inicio del programa, hoy Jorge Meneses estará con nosotros para hablar un poco acerca del significado que ha tenido el rock mexicano en nuestro contexto nacional. Pero antes, vamos a un corte comercial. Regresamos, no le cambies, estás en Mono Estéreo. Güey, ya me dio hambre. ¿Y luego? Pues vamos a comer, menso. ¿Y si mejor prendemos la luz? Ya no lo pienses más. La mejor comida, el mejor sazón se encuentra en Planet Pizza. Ven a disfrutar de una velada agradable a nuestras instalaciones. O si lo prefieres, llevamos nuestro producto hasta tu mesa. Planet Pizza, porque son las mejores. Amigos, ya regresamos a Mono Estéreo. Meneses, sin duda compartirás el punto de vista conmigo, el rock ha sido un parteaguas fundamental en la forma de expresión de los jóvenes mexicanos en nuestro país. Esto porque ha servido para ser un instrumento que reclama la situación que estaban viviendo los jóvenes mexicanos en la década de los 80 y los 90, sobre todo porque en ese momento el sistema mexicano se caracterizaba principalmente por la censura, la opresión, pero sobre todo por la falta de espacios para la expresión de los jóvenes y otras minorías de la sociedad. Bueno, pues yo creo que lo que tú comentas acerca de los 80s, la sociedad mexicana estaba en pañales, apenas a punto de salir del cascarón en términos de una expresión colectiva, pero no dependiendo del Estado. Y creo que el rock como movimiento juvenil los destapa y los desenlata, en el sentido que los empieza a hacer visibles tanto en la música como en la sociedad, en el sentido que si nosotros escuchamos la música antes del rock era vista por adultos, tocada por adultos y consumida por adultos. El rock destapa la juventud y destapa la pluralidad de criterios en torno al movimiento, al cuerpo
y a las figuras retóricas de la antigüedad, poniendo en pautas el escenario juvenil y sobre todo a los jóvenes urbanos y el asfalto y la apropiación de él. Sí, y es muy interesante porque a pesar de que el rock mexicano o en español surge o tiene como ancestro al rock and roll anglosajón, es hasta 1950-60 cuando en México se toma ya una conciencia de hacer rock en español, pero un rock que no imitara las canciones que como inicialmente se hacían, que eran covers de otros grupos estadounidenses que se replicaban aquí en México. Ahora los jóvenes comenzaban a tomar al rock como un arma y empezaban a crear canciones preocupadas más por la vida cotidiana que por cuestiones meramente de imitación de otros artistas. Otra cosa que era muy importante es que fue en 1980 y 1990 cuando el rock toma auge en nuestro país y surgen bandas como Botellita de Jerez, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, El Tri, entre otros. A continuación vamos a ver una cápsula para que ustedes se pongan en contexto con lo que estamos platicando. El rock mexicano surge con el nacimiento del movimiento rock and rollero en los Estados Unidos. Dicho movimiento se da con la formación de bandas que tocaban los covers en inglés de los grupos norteamericanos. En 1959 surge un grupo conocido como Los Locos del Ritmo, que interpretaban la canción Yo no soy un rebelde. Junto a ellos nacieron los Teen Tops y los Rebeldes del Rock. Pero para finales de los 60, grupos como Three Souls in My Mind, Peace and Love, Tinta Blanca y El Ritual comienzan a hacer el rock original, con letras y sonidos propios, lo cual comienza a gustarle a los jóvenes. Las autoridades mexicanas en los 70 vieron en la música rock, más que una ruidosa moda, una fuente de subversión ideológica. Por ello, el rock nacional no solo fue señalado como enemigo del Estado, sino que las casas discográficas en México negaron todo acceso al mercado a los grupos rockeros. Posteriormente, el rock se unió a un movimiento revolucionario. Además, surgieron bandas como Los Amantes de Lola, Rostros Ocultos, Fobia, La Cuca, La Lupita, La Castañeda, Azul Violeta, La Gusana Ciega, Víctimas del Doctor Cerebro, Tijuana No, Santa Sabina, Café Tacuba, por mencionar algunos de los más conocidos. El rock mexicano cumplió 50 años de vida, en el que han abundado cambios sociales, políticos y económicos. El género musical de mayor trascendencia en la historia de la humanidad acumula medio siglo de estancia en el gusto en el quehacer de los mexicanos. Bien, Meneses, después de ver esta cápsula de contexto, viene la pregunta obligada. ¿Cuál es tu comentario acerca de la relación existente entre el rock y los cambios sociales que han sufrido, que han ocurrido en nuestro país? Bueno, yo creo que el rock está vinculado con el ser contestatario y en ese sentido a partir de los 70 ha venido acompañando a movimientos que están ante un panorama de desafiar al sistema. Y ello nos da cuenta de ver al rock como una estructura contracultural que después se volvió una industria cultural alternativa, pero que tenía tintes claros en protestar o denunciar contra los estatus establecidos tanto en la familia como en la relación de la juventud, las universidades y la posición autoritaria del sistema político mexicano. Y en ese sentido de ser un instrumento contestatario, ¿nos podrías platicar acerca de alguna experiencia que hayas tenido como universitario en relación a las bandas de rock que surgieron, sobre todo en la década de los 80, 90, y bueno, cómo fue esa experiencia con el rock, tu encuentro con el rock? Pues en mi caso particular creo que el argumento contestatario no inició en una marcha, sino inició en un salón de clases, porque en la secundaria tenía 3 compañeros que eran pésimos para la música. Casualmente ellos ahora son referentes de alguna manera en este sentido. Uno era sobrino de Javier Batis, el iniciador del rock en este país, que lo trajo desde Tijuana. El otro era un tipo que ahora vive del rock y de la música en general, porque tiene la escuela de música como más alternativa en el país, en la Ciudad de México en específico, sin que saque grandes... sumas de dinero. No, sí saca grandes sumas de dinero y no saca grandes músicos. Y el otro era el tipo más loco, más rebelde, que actualmente es el vocalista del grupo de ska La Tremenda Corte. Entonces, en el sentido personal, a mí me vinculó el rock con una protesta, pero no social en términos macrosociales, sino una protesta social por el tipo de música que se enseñaba en el salón. Y a mí la verdad no me vinculaba con ninguna filia ideológica, sino más bien con compartir
joder al maestro, que no era malo, era malísimo, y pues se ganaba el sustento a través de joder la apreciación musical de nosotros como jóvenes analfabetos musicalmente hablando. Y en el otro sentido, ya mi integración como universitario a la relación con la música, pues creo que para mi generación el estallido del movimiento zapatista y las tocadas colectivas en la UNAM fueron parte de nuestras materias optativas, en el sentido de que nosotros nos volábamos la clase desde la preparatoria y después en la universidad para ir a los conciertos en donde el cover era 1 kilo de granos, principalmente maíz, frijol, y 10 o 20 pesos. El asunto era medio cardíaco porque empezábamos a las 12 tomando cerveza de popote y a las 12 de la noche pues no sabíamos quién era cada quien, ni dónde vivía, ni si era cha-cha-cha o rock and roll. Pero de alguna manera el asunto era vincularnos con un movimiento y escuchar letras que tenían más que un sentido contestatario, una identificación de nosotros como inconformes con algo, sea la familia, la pareja, el sistema político o nuestra marginalidad en la participación de movimientos colectivos hasta ese entonces. ¿Y cuáles podrían ser, o nos podrías mencionar, cuáles eran los grupos que preferían escuchar tú y tus amigos en ese momento, que reflejaban esa relación que nos acabas de mencionar? Pues yo me acuerdo principalmente en la prepa que éramos fans, sobre todo de Maldita Vecindad, cuando surge su disco El Circo. Para nosotros fue un acontecimiento, hubo rupturas incluso en términos de amistades. Había los seguidores de Timbiriche y había los seguidores de Caifanes, de Fobia, de Maldita Vecindad, y grupos que estaban un poco más en la periferia, porque también el rock era consumido por cierto tipo de jóvenes, y mi otro grupo que consumían al Aragán, al Tri, no eran tampoco tan aceptados en un grupo. Se volvieron a juntar esos segmentos que tanto odiábamos del clientelismo y la depuración rockera en una apertura, pero una escisión como fractura del rock en el sentido de las identidades juveniles. Sobre todo porque el rock surge como un movimiento underground, ¿no? Un movimiento que era afianzado en estos grupos de jóvenes que buscaban un tipo de protesta contra el sistema de gobierno, contra la familia, contra instituciones que tradicionalmente determinaban cómo iba a ser la vida de los jóvenes e incluso qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no. Seguramente ustedes son fans de alguna banda de rock o tienen alguna canción en específico. ¿Quieren saber qué opinan los compañeros de la Universidad del Mar acerca del género de rock? Veamos la siguiente cápsula. Uy, muy poquito. ¿No? De hecho, creo que nada. Pues poco, sí. Sí. Me gusta escuchar, no sé, Enanitos Verdes. Un clásico es el Tri. Actual. Caifanes. Héroes del Silencio. Híjole, es que en realidad no escucho rock. Panteón Rococó. Caifanes. Maná. ¿El Tri? Caifanes. Igual muy poco. Sí, son los mismos. Ya, casi la verdad no sé mucho de rock. Bien, nuestro Voz Populi es una muestra de la situación del género rockero en nuestro país. ¿Algún comentario final acerca de tu perspectiva del rock con relación a los cambios sociales en México? Pues no, yo creo que el rock, al igual que la juventud y la dinámica de este país, necesita una neorevolución y una adscripción a buscar objetivos comunes y no pelearse el rock con el reggaetón, pero sí ver que hay fronteras y diferencias que, aunque se pueden rebasar, hay cosas sanas como definirse. Y en este caso en la música, mi postura sería el que haga rock, que lo haga, y la fusión, siempre y cuando tenga calidad, está vinculada a la aceptación, y si no es un producto de mera publicidad, y por eso tenemos academia cada 6 meses.
Bien, Meneses, ha sido verdaderamente un placer platicar contigo y te despedimos del programa Monasterio. Invitamos a nuestros televidentes que se queden con nosotros porque regresando del corte vamos a hablar de otro género igualmente importante y contestatario, el hip hop. Así que para todos los amantes de este género, no le cambien, regresamos, estamos en Monasterio. Güey, ya me dio hambre. ¿Y luego? Pues vamos a comer, menso. ¿Y si mejor prendemos la luz? Ya no lo pienses más. La mejor comida, el mejor sazón se encuentra en Planet Pizza. Ven a disfrutar de una velada agradable a nuestras instalaciones. O si lo prefieres, llevamos nuestro producto hasta tu mesa. Planet Pizza, porque son las mejores. Carnales, seguimos aquí en Monasterio. Ya Carlos habló con Jorge Meneses sobre el rock mexicano, un tema sin duda interesante. Pero ahora les tenemos en esta ocasión a una invitada más que nos va a hablar sobre otro género que nació en importantes contextos sociales y que además se desarrolla en otra parte del mundo. Así que para saber más de ella, vamos a ver la siguiente cápsula y enseguida regresamos. Yo nací en Épinal, en el este de Francia, y tengo 34 años. Estudié dos carreras. La primera es una maestría en Economía y Relaciones Laborales, que básicamente es un poco de Derecho, de Economía y de Sociología. Y la otra carrera es un máster en Francés como lengua extranjera. Viviendo fuera de mi país, descubrí que cambió mi relación con mi idioma materno y tuve ganas de compartir eso y de saber explicar de por qué usaba tal palabra, cómo se usaba. Después del instituto estaba muy harta de mi pueblo, de donde vivía, y me fui a España un año, y cuando volví pues sabía exactamente lo que quería. Empezaba a hacer como mi camino y tener mis propias convicciones, mis propias ideas, que no tenían nada que ver con lo que pensaba mi familia. Bueno, me gustó el trato, ¿no?, de los alumnos, que me parecieron bastante entusiastas y bastante amigables, y eso me gustó mucho. Bien amigos, seguimos en Monasterio. En esta ocasión nos acompaña Frederic Detwiller, que nos va a hablar del hip hop. Bien, bueno, ¿qué te parece si para comenzar vamos primero a un corte? Pero antes vamos a ver una cápsula que han preparado nuestro equipo de producción y también un sondeo sobre los chavos, que a ver qué opinan del hip hop. Muy interesante. Vamos. El hip hop nace en Estados Unidos en la década de los años 60, particularmente en Nueva York, en el barrio de Bronx. Surge como una forma de expresión latinoamericana que servía también como un vehículo de discursos contestatarios ante la discriminación y el racismo en dicho tiempo. Esta forma musical se abre espacio poco a poco entre el público juvenil afro, hasta convertirse en un movimiento más complejo que se manifiesta a través de 4 elementos: los raperos, los DJs, el breakdance y el graffiti. Fue el año 1979 en Nueva York cuando fueron lanzadas al público las primeras canciones hip hop, donde los artistas prominentes fueron el DJ Grandmaster Flash y los raperos Sugar Hill Gang. Años más tarde comienza a surgir el gangster, el cual consistía en un rap violento y pandillero. Y fue así que a finales de los 80, ese subgénero se hizo importante. Este movimiento fue liderado por peligrosos raperos de Los Ángeles como Dr. Dre. En los mismos años en California surge el rap underground, considerado como la respuesta estilística al rap gangster. El hip hop es la voz de una generación que se rehusó a ser silenciada por la pobreza urbana. Es una cultura, la forma de vida de un grupo de personas que se reconocen y se identifican con el rap, el breakdance, el DJ y el graffiti. Sí. 50 Cent, Eminem, no. Akon, que canta un poco de hip hop con Eminem. Conozco la música nada más, pero en los grupos así, en los nombres o canciones no. Cartas de Santa. Güey, ya me dio hambre. ¿Y luego? Pues vamos a comer, menso. ¿Y si mejor prendemos la luz? Ya no lo pienses más. La mejor comida, el mejor sazón se encuentra en Planet Pizza. Ven a disfrutar de una velada agradable a nuestras instalaciones. O si lo prefieres, llevamos nuestro producto hasta tu mesa. Planet Pizza, porque son las mejores.
Y bien amigos, seguimos aquí en Monasterio. Como les dijimos antes del corte comercial, está con nosotros Frederic. Y bueno, para empezar la entrevista yo te preguntaría, Frederic, tú participaste con un grupo que se llama Cultura Universal y que es de hip hop allá en España. Platícanos, ¿cómo contribuiste con ello y en qué contexto se desarrolló esta contribución? Lo que hice es hacer el video, ¿no? de una canción que me dejaron elegir de su álbum. Y cómo surgió eso, surgió del hecho de que hacían parte de una asociación y yo no hacía parte de esta asociación, pero iba siempre porque conocía a la gente, habíamos hecho programas juntos. Y entonces, antes organizaban eventos culturales y combates de gallos, se decía slam, así. Y bueno, platicando, pues nació esta idea de, ¿por qué no hacemos un videoclip de esta canción para poder compartirla con más gente, ¿no? Y juntar más gente distinta y eso. Bien, ¿cuál es el mensaje de fondo que contiene esta canción? Hay varias cosas que me gustaron. La primera cosa es las cosas a las cuales están bueno, se oponen, ¿no? Es decir, era un mensaje pacífico como en contra de las armas y me gustó eso porque no es algo que encontramos siempre en el hip hop y también porque era en contra de la ignorancia, ¿no? Hacia el saber, los conocimientos. Y también era por el mensaje positivo que era de decir que el hip hop era un arte del montón, como dicen en la canción, es decir, para todos, accesible a todos, y me gustaba esta idea y sobre todo que defendían la idea de que lo que querían era compartir pensamientos, reflexiones, compartiendo ideas con mi clica, ¿no? Compartir con los demás. Y esta invitación a pensar, a reflexionar me pareció perfecta, me gustó. Bien, ¿por qué surge esta agrupación? ¿Cuál es más o menos como que el contexto en España de lo que está pasando? Lo que pasa es que por la política local que teníamos, que tienen ahí, es que es una ciudad que está perdiendo mucha vida cada día más, solo a nivel de arquitectura y sobre todo bueno, de la vida cultural, porque cerraron muchos locales donde ensayaban los grupos y también cerraron bares donde se tocaba música, se hacían conciertos y todo eso y sobre todo y la gente que tocaba en la calle porque está prohibido y ahora interviene la policía, ¿no? Una cosa que antes no existía y ante este contexto y una ciudad que se hacía también cada vez más gris, ¿no? Y cortan los árboles y bueno, se deshumanizaba cada vez más. Entonces surgió de eso como un acto militante que era decir, compartir, defender esta idea de vida, poniendo vida en las paredes, poniendo colores, que esta ciudad no sea solo gris. Y también, por otro lado, pues escuchar la voz de lo que pensaba la gente, los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Bien, respecto a esto del hip hop, sabemos que se originó precisamente en Estados Unidos, como ya vimos en la cápsula hace rato. Y muchas veces cuando hablamos de este género musical nos remitimos generalmente a 50 Cent, a Eminem. Pero tú has conocido un poco más de estos grupos y mencionábamos en tu presentación que Kenny Arcana es precisamente una de las personas a las que tú admiras. ¿Por qué la admiras tanto? ¿Cuál es la esencia de su música y de la persona? La admiro mucho porque me parece una artista totalmente comprometida con lo que hace, sincera, auténtica y me gusta mucho su mensaje, que es un mensaje altermundialista y sobre todo de respeto en todo el sentido de la palabra, de sentido hacia el ser humano y de respeto hacia el planeta, la madre tierra, ¿no? Y un mensaje muy positivo, que no está solo en oposición con un sistema, sino que hay una propuesta, ¿no? Hay una búsqueda de más libertad, de expresión, de creación y de más solidaridad, ¿no? entre todos y de unir la gente, es lo que me gustó. Y como persona,
¿Cómo es ella? ¿Qué tiene ella como persona que no tenga algunos otros intérpretes de hip hop? El hecho de ser coherente entre su vida de artista y su vida real de ciudadana. Eso más que todo. Y porque no le atrae el poder, el dinero y todo lo que, por lo cual lucha en sus canciones, lucha en la vida, y la admiro también por toda su trayectoria personal, porque tuvo una vida muy, muy difícil, y como superó todo eso con un mensaje muy positivo para que la gente no se deje morir y oprimir, pero que vaya hacia más vida y eso. Y ahora, ¿cuál crees que sea todo el mensaje de fondo del hip hop? Sabemos que se originó precisamente en Estados Unidos como un medio de protesta por la discriminación, pero ahora ya se ha extendido. Ahora tenemos, por ejemplo, el hip hop cubano, ¿no? Que es un poco contestatario respecto al régimen de Fidel Castro. Ahora, por ejemplo, nos estás hablando de Kenny, que es una intérprete de hip hop francés, y pues supongo que ha de haber todavía mucho más en el mundo. ¿Cuál crees tú que sea como que el mensaje, el mensaje de fondo del hip hop ahora? Lo que es común entre todos es el hecho de resistir. Es esta resistencia que me gusta y esta idea común que vale la pena, pues eso, luchar contra todas las formas de opresión, de represión y para la libertad. Para la libertad de expresión, de opinión. Bien, Frederic, respecto a este mensaje precisamente de respeto y de aceptación que tiene el hip hop, ¿qué podrías tú decirle a todo el auditorio que nos está viendo? ¿Cuál podría ser como que el mensaje ya anclado a la juventud? Yo quisiera solo insistir en un punto, pero es volver al ser humano. Es decir, volver a lo que constituye un ser humano, que la particularidad de cada ser humano es de pensar, y por eso no es un animal, y de tener sentimientos. Y entonces yo lo que diría es considerar a cada persona no como esta tendencia de la sociedad que nos hace ir como hacia ser solo un peón, un instrumento de la sociedad, un producto, y tener un poco más de humor en las relaciones para tomar distancia con las cosas y con los sentimientos y con todo, y creo que sería un mundo más humano. Bien, precisamente es muy humano el mensaje que acabas de dar, que yo creo que en tiempos actuales hace como que bastante falta. No hablar de tolerancia, sino de aceptación, como tú bien mencionas. Y pues bueno, ahí está el mensaje, amigos de Monoestéreo, monomaniáticos. Pues gracias, Frederic, por esta entrevista. No, gracias por invitarme. No, de verdad que fue muy valiosa. Y bueno, vamos ahora a despedir el programa y enseguida regresamos. Gracias, Frederic. Gracias. Bien, amigos, es así como llegamos a la parte final de este programa. Esperamos que al igual que nosotros hayas aprendido cosas nuevas e interesantes. Y los invitamos para que la próxima semana nos sintonicen en nuestra siguiente emisión. Esto fue Monoestéreo. ¡Hasta la próxima!